Hola, bienvenidos a Mamá 411 Podcast, un espacio semanal en español que ofrece información, recursos y sugerencias para padres criando hijos multilingües y multiculturales, a cualquier edad y en cualquier parte del mundo. Hola a todos, bienvenidos. Hola Erika, saludos, ¿cómo estás? Hola a todos, bienvenidos. Hoy tenemos de visita a una querida amiga puertorriqueña, la cual conocimos por los medios sociales y se ha convertido en una de nuestras emprendedoras favoritas. Ella es Marimer Maldonado Hilker, fundadora de la caja de suplición We Are Root at Box, la cual es distribuida en los Estados Unidos y la que tiene el propósito de inculcar la cultura puertorriqueña en todos esos niños que viven fuera de la isla. Bienvenida Marimer, qué gusto que estés por acá con nosotras. Hola, no, el gusto es mío. No sé si les había contado la historia de que yo encontré el podcast de ustedes y pinté mi casa escuchando el podcast el año pasado y empecé a planificar Rooted escuchando el podcast. Así que para mí ustedes eran el principio de mi reconexión con mi lado latino y puertorriqueño. Así que es más que un honor ahora estar como invitada. Me emociona, te juro me emociona. Sí, ¿verdad que sí? Me dio como así como la voz, me emocioné, sí, me emocioné, me encanta haberte podido acompañar en esos momentos, sobre todo las mudanzas que son tan estresantes. Bueno, voy a tener que reponerme porque estoy muy emocionada, y te agradezco que lo hayas compartido, porque bueno, es lo que nos motiva y para continuar, así que retomando la charla, contanos un poco tu trayectoria, ¿a dónde te mudaste? Entonces, contanos un poco tu trayectoria bilingüe y bicultural y cómo vas llegando de la isla hasta aquí. El encanto a Illinois. Pues mira, yo me mudé cuando tenía 25 años. Yo soy de Puerto Rico, nací en Puerto Rico, me crié en Puerto Rico. A los 25 años decido hacer mi maestría y me mudo a Indiana con todos los planes de continuar mi carrera en mercadeo de regreso en Puerto Rico. Y como han escuchado, me imagino, de muchas otras personas, conocí a quien es mi esposo y pues los planes cambiaron. Me quedo en Estados Unidos y en Estados Unidos he vivido en diferentes partes. Estuve pues en Indiana haciendo la maestría, luego en California por un año, luego en Chicago, luego en Connecticut y ahora de regreso en Chicago. Así que han sido 12, 13 años conociendo, explorando Estados Unidos hasta que pues formamos una familia. Ahora tengo una niña de 6 años, Victoria. Y bueno, así llegué. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Sabemos que, bueno, somos puertorriqueñas, tú y yo, y a la misma vez somos americanas. Pero ¿cuál ha sido tu experiencia con el ajuste cultural? ¿Alguna vez te sentiste diferente, discriminada? Sobre todo al principio, cuéntanos. Pues mira, fue un proceso largo de ajustarme a la cultura americana y redefinir quién es Marimer ahora como latina, como puertorriqueña viviendo en Estados Unidos. Yo creo que los primeros años fueron un poco todavía de rebeldía, de no querer ajustarme, en parte porque no quería dejar de ser puertorriqueña, de que las personas pensaran que ya yo no era puertorriqueña por haber decidido no regresar. Sentía un poquito de miedo a ser juzgada por no haber regresado y quería ser la más puertorriqueña en Estados Unidos. Y puedo decir que después de varios años me di cuenta que no era la mejor forma de vivir en un nuevo país. Hay cosas hermosas de vivir en otro país y valía la pena que me abriera y que expandiera mi visión para de verdad aprovechar y disfrutar la cultura americana, que de verdad que he conocido a personas maravillosas y he aprendido muchas cosas maravillosas de Estados Unidos. Luego me fui al extremo de querer ser tan americana y acá hasta busqué clases para cambiar mi acento, porque bueno, yo abro la boca y todavía sueno boricua cuando hablo en inglés, y entonces quería casi pasar desapercibida y que las personas pensaran que yo era totalmente aculturada, y tampoco fue un buen balance porque esa no soy yo.
estaba cambiando mi personalidad. Yo creo que no fue hasta que nació mi niña que me tocó redefinir. Ahora soy no solamente latina, puertorriqueña viviendo en Estados Unidos, soy una mamá criando una niña bicultural y birracial. ¿Qué quiere decir eso para mí como mujer, pero también para nuestra familia? Y ese rol que tengo ahora tan importante de crear un espacio para mi esposo y para mi niña. Y fue cuando encontré ese balance que ha sido lo mejor, ¿no? Que ha sido el punto perfecto. Claro, qué interesante este recorrido, ¿no? Porque uno también tiene que probar diferentes cosas para redescubrirse en otro contexto. Esto que decías, uno llega por ahí de adulto a un lugar, ¿no es cierto? Y de golpe, ¿no? Como que está acostumbrado a sentirse de una manera y de golpe como entrar en otra cultura que tampoco es tan diferente a la nuestra, porque venís de Puerto Rico, y no como, qué interesante todo este proceso que estás compartiendo. Sí, la verdad que uno mira ahora para atrás, ¿no? Después de 10 años y puedo entender cada etapa de una forma diferente y apreciar y poder compartir con otras familias que, pues, con tantos puertorriqueños mudándose a la isla, que los veo pasando por las mismas etapas y me gusta compartir mi experiencia para que tal vez entonces se reflejen, pueden reflejar la experiencia de alguien que lleva más tiempo aquí. Claro, no, me parece muy interesante, ¿no? Esto de que uno quiere primero por oposición, después por inmersión total, ¿no? Como esto que contás, hasta que uno encuentra su propio espacio. Cada uno pasa por el proceso de una manera diferente, pero con esta mirada adulta, ¿no? De haberte mudado ya de más grande, es muy interesante, porque ese es el caso también de muchos de nosotros, que no llegamos a un nuevo país de pequeños, ¿no? Entonces es diferente. Y qué interesante también que esta etapa de haber tenido a tu hija en lo que te haya dado como el equilibrio que necesitabas por lo que estás contando. Y contanos entonces cómo es un poco más en detalle esa crianza multirracial que mencionaste, multilingüe. Pues también ha sido una etapa y un proceso con diferentes fases. Al principio, sobre todo con la parte bilingüe, bueno, yo asumí, yo hablo español, pues ella va a hablar español. La realidad es que yo no hablo casi español. Bueno, ahora sí, por Rooted, pero en aquel momento cuando ella nació, yo trabajaba en un ambiente totalmente americano, en una comunidad donde no tenía amistades latinas, o sea que yo no hablaba casi español. Entonces yo no me salía natural. Se me hacía muy difícil pensar en español para hablarle en español. Entonces luego cuando me di cuenta que ya la niña tiene 2, 3 años, no habla nada o muy poquito en español, que intento, ahora me está rechazando. Entonces ahora ese proceso de yo quiero, ya no quiere, no quiero pelear, bueno, hablará español en otro momento. Yo creo que cuando para ella conectó la importancia de hablar español fue cuando lo pusimos en el contexto de Puerto Rico. Tal vez enseñarle los colores, que bueno, ella sabe los colores en inglés, todo el mundo los entiende en inglés, ¿qué importancia tiene? Pero hablar del verde de las montañas, el amarillo de la piña, eso sí le llamaba la atención cuando le contaba de Puerto Rico y entonces practicábamos el español en ese contexto. Eso sí veía una conexión más fuerte y ahora está más interesada. Estamos cogiendo clases online, está más interesada en libros en español y nos ha ayudado mucho. Yo creo que también lo que nos ha ayudado es similar a mi proceso de redefinir quién soy, es entender que yo no le puedo enseñar ni de cultura ni de lenguaje desde mi perspectiva. Yo hablo español boricua, yo amo Puerto Rico de una forma que ella no puede entender. No que no pueda amar al país con mucha fuerza, ¿no? Pero no puede ser de la misma forma, porque ella no nació allí, ella no se crió allí, ella no corrió por esas montañas monte abajo como yo, ¿no? Pero me toca entonces desde su perspectiva enseñarle ese amor y transmitirle ese amor, pero tiene que ser desde su perspectiva bicultural, creciendo en una cultura mayormente americana, así que, bueno. Eso que dices me encanta porque es algo que yo comparto con los padres muchas veces,
ese entendimiento de que nunca van a sentir lo mismo que sentimos nosotros del país que vivimos, del país en el cual crecimos. O sea, es muy diferente. Tenemos que tener en cuenta la perspectiva de ellos, que realmente ellos, o sea, mis hijos nacieron aquí, ellos son americanos. Ellos no pueden creer amar la cultura puertorriqueña tanto como yo, la cultura griega tanto como mi esposo, porque no se criaron en ese entorno. Entonces es importante entender cuando estamos criando bilingüe y bicultural o multicultural, mirarlo de su perspectiva y no criticar, no juzgar, no sentirnos, bueno, nos da pena y nos da nostalgia, pero así es la vida, o sea, no podemos esperar más de ellos de lo que ellos están dando, porque entonces ahí es donde viene el conflicto y ahí es que no quiero y que no me gusta, y entonces, y que hayas encontrado ese equilibrio y hayas entendido esa realidad, me parece súper interesante y que la cuentes para todos los que nos escuchan. Hablemos de tu otro bebé, porque tienes otro bebé que empezó hace un año, ¿no? Hace un año que empezaste. Hace un año con We Are Rooted Box. ¿Qué es? ¿De dónde sale esa idea? ¿Cuál es tu misión? ¿El propósito? Todo eso. Pues mira, el año pasado, alrededor de abril, marzo, ¿no? Cuando empieza la pandemia, me toca estar en casa con mi niña. Precisamente en esa fecha yo decido renunciar a mi trabajo, pausar y decir qué quería hacer con mi carrera. Así que me toca quedarme en casa con Victoria. Y bueno, aplauso a todas las stay-at-home moms, porque eso no era algo que yo tenía recursos ni idea de cómo hacerlo, ¿no? Así que me pasaba horas en Pinterest buscando esos free printables y recursos y ya no tenía ideas. Hasta que un día decido hacer una bandera de Puerto Rico con arroz y la pintábamos por encima, no sé, me recuerdo mucho de chiquita hacer eso. Claro, Sí. Pues hicimos la bandera. Después de que hicimos la bandera, busqué un video en YouTube explicando los colores de la bandera, cuándo se creó la bandera y toda la información de la bandera. Después hicimos un mapa de Puerto Rico y dibujamos dónde vive abuelita, abuelito, la tía, los amigos, dónde hemos ido. Y fue la primera vez que yo escuché a Victoria referirse a Puerto Rico como mi bandera, mi país, este es mi mapa. Siempre su perspectiva era: Puerto Rico es el país de mamá, donde vive abuela y abuelo, y lo quiero mucho, pero no es mi país, no es mi bandera. Y ese día, cuando ella hizo todas estas actividades conmigo, llamamos a abuela y ella dijo: esta es mi bandera. Y para mí esa conexión, ese momento de mucho orgullo de ver a mi hija finalmente referirse a Puerto Rico como su país, me hizo pensar, bueno, primero que yo no soy la única mamá que debe sentirse así. Segundo, caramba, yo puedo entonces crear recursos para otras familias. Porque vi dos cosas importantes en ese momento. Uno, la parte educativa. Ella aprendió, ella estaba más interesada porque estaba aprendiendo. Los niños les gusta aprender, ¿verdad? Ellos te hacen preguntas, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y cuéntame más, ¿no? Es lo mismo cuando le estamos hablando de Puerto Rico. No es solamente ponerle el plato de arroz de habichuela, vamos a hablarle de por qué comemos arroz de habichuela, vamos a contarle de la historia, ¿no? De nuestra agricultura, de lo que sea, pero que tenga un poquito más de sustancia lo que compartimos. Y lo otro es que ella hizo esta bandera. En la casa tenemos 20 banderas de diferentes formas, camisas, decoración, ¿verdad? Pero esta fue la bandera que ella hizo, porque los niños sienten tanto orgullo cuando hacen sus manualidades, ¿verdad? Claro. Y que esa combinación de ella hizo algo sobre Puerto Rico y a la vez aprendió, me hizo pensar que la parte educativa y la parte de actividades era muy importante en ese proceso. Así que es fundamental. Es el segundo momento del episodio que me volví a emocionar cuando dijiste lo de la bandera y lo de los abuelitos, y me imagino del otro lado los abuelitos escuchando que de golpe la nieta dice eso sobre la bandera, así que me parece, no sé, me imagino esa escena, me parece muy fuerte, muy fuerte emotivamente, porque a veces sin querer encontramos ese lugarcito donde empezamos a encontrar esta conexión, que es lo que decís, ¿no? Al principio por ahí había más rechazo, pero